Muy bien, el día de hoy vamos a conocer cómo se diseña un edificio, cuál es la diferencia entre las actividades que lleva a cabo un arquitecto y un ingeniero y cómo le hace el ingeniero para saber qué cargas van a estar actuando en la edificación durante su vida útil. Para eso tenemos la presencia del doctor Jaime de la Colina Martínez. Bienvenido, doctor. Gracias. Todos los días en las ciudades vamos circulando por las calles, vemos edificios, pero la pregunta es cómo se diseña, doctor. ¿Para edificios o también se puede tener otro distinto para un estadio, para una casa, para bodegas Ok, de una fábrica? ok, sí, qué buena pregunta. Sí, en realidad el proceso, el camino es generalmente el mismo en general para la mayoría de las estructuras de las construcciones. Entonces, no hay necesidad de diferenciar entre un edificio y a lo mejor un estadio, alguna cosa así. Es más o menos el mismo, pero voy a dar esta plática orientada principalmente a edificios. Bien, el primer paso es que alguien, digamos un inversionista o un cliente, tiene una necesidad y entonces él va a ver a un arquitecto, a un despacho de arquitectos o de ingenieros y le plantea su necesidad. Aquí, pues, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Sears. Sears en los años a finales de los 60 tenía muchos empleados distribuidos en varios lugares en Chicago y decidió juntar a todos ellos en un solo edificio. Entonces, a partir de ahí fue a ver a un conjunto de arquitectos y le dijo, yo quiero un edificio para albergar ahí a todos mis empleados. Y de ahí los arquitectos empiezan a estudiar pues, cuántos empleados tienes, qué actividades tienen, etcétera, etcétera, y le hace una propuesta a Sears. Como eran muchos empleados, pues se le propuso una torre, ¿sí? Y en esa torre iba a albergar, pues, supuestamente todos los empleados, ¿no? Bueno, esa torre resultó de 100 pisos aproximadamente, ahora ya tiene otro nombre, pero finalmente esa es la primera parte, ¿no? Donde el arquitecto propone un edificio, por eso estamos hablando de edificios, ¿no? Si fuera el caso a lo mejor de una bodega, pues el arquitecto tendría que envolver en el proceso, digamos, de almacenamiento, de cuántos camiones, etcétera, etcétera, y en función de esas necesidades, pues le haría igual una propuesta, ¿no? Al cliente. Y dejando un poquito atrás la parte del arquitecto, ¿en qué momento ya el ingeniero civil comienza a involucrarse? Bueno, ahí termina, digamos, aparentemente la tarea del arquitecto, aunque siempre es bueno que el ingeniero participe también en esa primera propuesta que los arquitectos le hacen al dueño, para que desde el principio el proyecto nazca con características ya ingenieriles y no al final se tengan que hacer muchos cambios. Así es. Aquí es donde voy a empezar ya la parte donde el ingeniero participa prácticamente ya solo, ¿no? Y ahí el ingeniero identifica lo que es el proceso de diseño. Okay. El proceso de diseño tiene tres partes, básicamente. La primera se le llama estructuración. Okay. En la estructuración, el ingeniero propone las características generales de un edificio, por ejemplo, si va a ser de acero o va a ser de concreto, si va a llevar muros o si va a llevar tipo de losas o un tipo de cimentación en particular. Ahí se describen en general las características del edificio sin entrar en algún cálculo específico, ¿no? Son cuestiones muy generales, ¿sí? Y, por ejemplo, regresando al caso de la Torre Sears, pues ahí se buscó cuál podía ser una solución. Pero resulta que en la mayoría de los proyectos siempre hay limitantes. Y la limitante aquí era que el dueño no quería ver de esas cruces que a veces vemos en los edificios que se llaman arriostramientos o contraventeo. Así Y es. dijo, yo no quiero ver de esas cruces en mi edificio. Entonces, pues se tuvo que idear cómo era posible de tener un edificio tan alto sin que hubiera problemas de que el viento lo mueva Claro. mucho, etcétera, ¿no? Entonces surgió un concepto nuevo. Los arquitectos y sobre todo el ingeniero Fazlur Khan propuso un nuevo sistema que se llama de tubo en tubo. Entonces, para esa torre propuso 9 tubos cuadrados, 3 por 3 dan 9, y ahí salió un nuevo concepto en la ingeniería estructural, ¿no? Bien, la segunda parte
del proceso de diseño viene siendo lo que es el análisis. El análisis incluye a su vez algunas otras etapas. ¿Sí? El análisis incluye como primera parte el modelar la estructura. Y ahí pues el ingeniero tiene que simplificar su trabajo. Entonces hace algunas simplificaciones, por ejemplo, las traves o las columnas, que sabemos que son elementos tridimensionales, las puede idealizar como líneas. Okay. Entonces esa es una primera parte. Otra etapa también dentro del análisis es que el ingeniero tiene que simplificar las cargas que supuestamente van a estar actuando sobre la estructura. Entonces, pues tiene que hacer algunas simplificaciones también. De otro modo, pues se puede complicar. En un principio hace simplificaciones, por ejemplo, de suponer que el mobiliario y el peso de las personas que actúan sobre las losas se pueden considerar como cargas uniformemente distribuidas, lo cual sabemos que no es cierto, no están completamente distribuidas. Sin embargo, eso le simplifica el trabajo y a final de cuentas va a llegar a resultados similares. También puede suponer, digamos, que las fuerzas sísmicas, que sabemos que son aceleraciones en la base, en realidad las puede, bueno, no en realidad, sino las puede modificar por cargas laterales equivalentes en una primera etapa del diseño. Ya después podría hacer análisis más refinados. Bueno, otra simplificación que a veces hacemos los ingenieros es que suponemos que el material va a tener un cierto comportamiento y el más sencillo de estudiar es cuando suponemos el material elástico lineal. ¿De acuerdo? Correcto. Ahí en esa parte quizás lo del el cambio de fuerzas sea más comprensible, pero ¿nos pudiera detallar un poquito más acerca de esta simplificación elástico lineal? Sí, es muy simple. Elástico quiere decir que si yo empujo la estructura tiene la capacidad de regresar. Eso entendemos por elástico. Como una liga. Como una liga, exactamente. Okay. Y lineal quiere decir que se mantiene una proporcionalidad entre desplazamientos y fuerzas que aplicamos. Entonces quiere decir que si le aplicamos a la estructura una fuerza de 1 kilogramo y se desplaza 1 centímetro, pues si le aplicamos 2, tendrá 2 centímetros, 3 kilos, 3 centímetros, etc. ¿no? Eso es lo que suponemos como elástico lineal. Bueno, continuando entonces, después de haber modelado la estructura y haciendo simplificaciones en los materiales y en las cargas, ya viene lo que propiamente es el análisis estructural, lo que los ingenieros conocemos como hacer el análisis o el cálculo estructural, ¿no? Y entonces, en esa etapa, con ayuda de computadoras, programas, teorías, etcétera, todo lo que aprendemos los ingenieros civiles en las carreras, ya podemos determinar para ese edificio, en función de las cargas que le aplicamos y todo eso, saber, por ejemplo, cuánta carga axial baja por cada columna, o cuánta fuerza hay en una trave, etcétera. Y eso es lo que hace que ya podamos pasar a otra etapa, ¿sí? Pero ahí termina el análisis. A veces los resultados que obtenemos de los programas y de los cálculos pues nos pueden dejar dudas. Entonces aquí es muy importante que podamos complementar estos resultados a la luz de resultados a lo mejor experimentales. En ciertos casos, cuando el edificio es muy importante o la estructura es fuera de lo común, pues es conveniente hacer pruebas de laboratorio para ahora sí que comparar, ¿no? Sería como garantizar que lo que me está diciendo el modelo matemático corresponde con la realidad. Sí. ¿Y qué tipos de pruebas de laboratorio son las más comunes? Bueno, tenemos, es común en Estados Unidos, dado que allá hace mucho viento, hay mucho viento, hacer pruebas de laboratorio de modelos en túneles de viento. Entonces ahí, como en los edificios altos rige más el diseño por viento que el diseño por sismo, pues se puede saber cuál es el efecto que el viento va a ocasionar sobre esos edificios y se mete ese edificio junto con los edificios alrededor, obviamente todo esto a escala, en un túnel de viento y se miden presiones, desplazamientos, fuerzas, etcétera, y eso se contrarresta o se compara, mejor dicho, contra los resultados numéricos que obtenemos del laboratorio, ¿no? Y bien, una consulta aquí, ¿la escala influye? Es decir, si yo hago un modelo, no sé, de este tamaño, ¿no? Para un cierto edificio, ¿influye el hecho que lo haga del doble de tamaño, del triple? ¿O
cómo se controla ahí el tema de la escala? Sí, si se hace muy chiquito el modelo, pues entonces puede perderse, digamos, Precisión, la realidad, ¿no? Entonces, se trata de que los modelos no sean tan pequeños. Ahí la limitante, pues, es el tamaño del túnel de viento. ¿De acuerdo? Entonces, se hace tan grande como lo permita el túnel de viento. Y he visto por ahí también algunos videos que los japoneses llegan a hacer modelos a escala 1 a 1 para probar sismos. No para el viento, pero Sí. para probar sismos, ¿no? Pero es muy costoso, me imagino. Claro, porque tendríamos que hacer un edificio de a de veras Exacto. para probar si el diseño es bueno o malo. Exacto. Entonces, Sí. sería muy costoso, ¿no? Así es. Bien, continuando con el proceso de diseño, que ya vimos que es el primero, la estructuración, luego el análisis. Al final, después de los cálculos estos que ya platicamos, viene ya lo que le llamamos el dimensionamiento. Y entonces ahí el ingeniero toma los resultados del análisis, cuánta fuerza baja por una columna, las traves, todo eso, y entonces ya propone los tamaños de cada columna, de cada trave, de cada armadura, de cada muro, de cada losa, cimentación, todo, y los armados, si es que estos fueran de concreto reforzado, ¿no? Entonces, todo esto es lo que es a veces un poco elaborado para los ingenieros porque tienen que detallar toda la estructura. Cada parte del edificio tiene que venir especificada de qué tamaño son las cosas, etc. Y entonces toda esta información el ingeniero la plasma en planos estructurales, porque finalmente va a ser el medio de comunicación con el constructor. O sea, el ingeniero no está en la obra, el que calculó, no está en la obra dirigiendo a los maestros que están construyendo, no. Él termina su trabajo plasmando toda esa información en planos estructurales, que son diferentes a los planos arquitectónicos. Y una pregunta, ¿qué es mejor, un edificio de concreto o un edificio de acero? Ajá. Bueno, muchas veces esto queda limitado por la parte económica. Si es más barato hacer el mismo edificio en concreto reforzado, pues se hace de concreto reforzado. A veces ya el concreto reforzado pues ya no alcanza a lo mejor para hacer un edificio tan alto como quisiéramos y entonces tiene que recurrir a lo mejor al acero. Pero hay ejemplos muy claros en donde el concreto ha demostrado que es muy útil para edificios altos, como en el caso de las Torres Petronas. ¿Sí? Entonces, no hay una regla así sencilla para decir nos vamos por este material o nos vamos por este otro. Bien, regresando un poquito a lo que son los planos, los ingenieros no nada más incluyen en los planos los dibujos de cómo va cada trave o cada columna, sino también se debe de complementar con las especificaciones de los materiales. Por ejemplo, qué resistencia debe de tener el concreto, qué resistencia debe de tener el acero, la soldadura, los tornillos, tolerancias, etcétera, ¿no? Y se supone que con eso el constructor tiene lo suficiente para materializar la obra, ¿no? Aquí no termina necesariamente la actividad del ingeniero. Puede seguir participando, revisando de vez en cuando si la construcción va de acuerdo a lo que él, digamos, pensó. Y también a veces el cliente contrata lo que se llama supervisión. Es un grupo independiente que va revisando que el constructor siga lo que está marcado en los planos. Digamos que básicamente con eso terminaría eso y digamos en el caso de la Torre Sears, que ahora se llama Torre Willis, pues duró el proceso de construcción 3 años. 3 años. Así es. Y ya para redondear todas estas ideas, entonces podríamos concluir que para cada edificación seguiríamos un procedimiento distinto o sería equivalente al que acabamos de escuchar. Bueno, una pregunta interesante, ¿no? Pudiera pensarse que una vez conociendo este proceso, viene todos los ingenieros conocemos, pudiera decirse, pues qué aburrida es la vida del ingeniero, ¿no? Porque pues, todo es lo mismo siempre, ¿no? Siempre. Bueno, no es así. Afortunadamente, cada proyecto nos presenta un nuevo reto. Aun cuando sea un proyecto muy pequeño, una casa o a lo mejor una bodega o algo así, cada proyecto tiene un ingrediente diferente o retador que hace que el ingeniero siempre disfrute su trabajo. Excelente. Creo que
con eso a lo mejor queda queda un poco claro más claro cómo los se puede desafíos que la ingeniería tiene Así cotidianamente. Pues muchas gracias, doctor, por la explicación tan sencilla, tan digerible, didáctica. Y bueno, pues seguimos aquí en esta serie de entrevistas desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por su atención. Gracias.